Pues bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes compartiendo un poco de la experiencia y del conocimiento que tenemos en Project Coach y hablar un poquito con ustedes del talento que pues es clave y cada vez se hace pues más importante hablar de estos temas para las empresas porque se convierte en una parte muy importante para los negocios y pues bueno, el cómo identificar a los mejores pues siempre es algo que nos preguntan mucho y bueno, pues es algo básico para los proyectos y para las empresas. Bueno, pues vamos a empezar. Les voy a platicar un poquito. Como decía ahorita Mirna, nosotros estuvimos con ustedes la semana pasada, el equipo de Project Coach Roble. Y bueno, para quien no estuvo, nosotros somos una empresa que nos dedicamos, tenemos más de 20 años dedicados a todo lo que tiene que ver con temas de Project Management. Esa es la especialidad de la empresa. Nosotros somos un equipo que tenemos pues ya más de 20 años metidas en todos estos temas de administración de proyectos, haciendo proyectos. En lo personal, pues me tocó al inicio de mi carrera trabajar directamente en proyectos y pues bueno, los mismos proyectos me fueron llevando a involucrarme en el área de talento y enfocarme mucho más en la parte de las personas, en armar equipos, en identificar el talento y pues las competencias para poder desarrollar proyectos. Es un tema que me apasiona y bueno, pues ahorita les compartiré un poquito de lo que hemos ido aprendiendo en este camino que ya tenemos pues más de 7 años como Project Coach, identificando y desarrollando talento. ¿Cuál es el propósito de Project Coach? Pues que nacimos con la idea de que cada proyecto tenga el Project Manager con las competencias necesarias para llevarlo al éxito. ¿Cómo lo hacemos o cómo lo hemos ido haciendo? Pues identificando el talento, identificando, como les comentaba ahorita, las competencias, que el perfil del Project Manager, ahorita lo vamos a platicar un poquito más a detalle, pero ahorita lo van a ver, es un perfil complejo, todas las habilidades que requiere un Project Manager. Y el otro día por ahí leía un artículo donde decía que el futuro de las empresas, esta competencia se va a convertir o se está convirtiendo en una de las habilidades más demandadas en los puestos. No sé si por ahí alguna de las personas que nos acompañan tienen hijos ahorita pues desde primaria, secundaria, universidades. Las nuevas generaciones trabajan bajo proyectos. Entonces, el reto que tenemos las empresas hoy en día, pues es estar preparadas para que esas nuevas generaciones puedan hacer lo que ellos ya saben hacer de una manera nata. Entonces, eso es lo que hemos ido nosotros haciendo, identificando, desarrollando competencias en las generaciones que hoy estamos a cargo de proyectos y que pues no tuvimos esta formación. Entonces, eso es lo que hacemos, identificar y desarrollar competencias tanto en las personas como en las empresas. Nosotros creemos, y yo personalmente creo que ningún proyecto nace con la intención de no ser exitoso. Todos los proyectos nacen bajo una idea o bajo pues una propósito de ser exitoso, y las personas que hacen los proyectos, pues todos los equipos queremos que ese proyecto sea exitoso. Todos los proyectos tienen una necesidad, responden a una necesidad, a un para qué. Y mucho de lo que nos toca a nosotros como project managers, pues es identificar ese para qué. ¿Para qué nace ese proyecto? ¿Cuál es el valor? ¿Qué es lo que va a aportar ese proyecto? Y nos toca participar en varios proyectos en donde a la hora de cuestionarnos y de estar trabajando ya en las herramientas que tenemos que hacer o todo lo que el proyecto necesita,
y empezamos a indagar con los líderes de los proyectos. De verdad nos da pues sorpresa saber que muchas veces ni siquiera sabemos para qué es este proyecto, cuál es el objetivo estratégico, qué es lo que está buscando este proyecto en sí. Esta es una parte súper importante de los proyectos y es una parte medular de los proyectos, el identificar cuál es el valor de mi proyecto, cuáles son los objetivos, cuál es el beneficio que va a cubrir el que se está esperando de mi proyecto, cuál es la expectativa. En base a eso puedo yo definir o tener claridad en el resultado que se está esperando de mi proyecto. A esta parte nosotros le llamamos la parte del valor del proyecto. Todo esto tiene que ver con sentimientos o con cosas que esperamos que son difíciles de concretar o de tener claridad en lo que nosotros esperamos del proyecto. Y si no indagamos en esa parte, pues mucho más complejo es lograr los resultados del proyecto. Una vez que tenemos como esa claridad, bueno, después ahora sí ya viene una parte de un diseño de qué vamos a hacer para lograr ese valor. Cómo vamos a planear ahora sí los entregables. Ya sé qué es lo que están esperando y entonces puedo pensar cómo voy a entregar ese resultado, cómo va a ser esos entregables y producir la respuesta a ese proyecto. Ahora sí, materializarlo en un producto. Nosotros la primer parte donde están todas las expectativas y toda la idea y toda la parte más como nebulosa, esa le llamamos administración del valor. Y en esta parte, pues bueno, ahí hay una figura, aparece una figura importante en los proyectos, que es el project sponsor, el que nos va a ayudar a identificar esos objetivos estratégicos. Y este project sponsor o cada project sponsor, pues bueno, hay un project manager que va como en combo con este project sponsor. Este project manager es el encargado de ahora sí entregar los resultados. ¿Qué pasa la mayoría de las veces? A veces creemos que el project manager es el responsable de todo el proceso. Sí es responsable de entregar el resultado que se espera de un proyecto, pero siempre hay alguien que tiene que ayudarnos a los project managers a identificar estos objetivos estratégicos. Mi labor como project manager sí es indagar con el sponsor de mi proyecto para asegurarme que tengo claridad de lo que él está esperando del proyecto y de cuál es ese propósito estratégico, cuál es el objetivo estratégico de mi proyecto para yo en el proceso de administración de proyectos, de la parte tangible, asegurarme que sí voy a cumplir las expectativas y si no, pues bueno, desde un inicio definir qué sí puedo lograr y qué no puedo lograr. Desde ahí, esos dos roles son básicos para poder continuar con proyectos exitosos. Diseñar una solución que pueda tener los entregables para lograr los objetivos del proyecto. Y ahora sí que el Project Manager haga su función de administrar un proyecto. Para entregar este valor, nosotros hemos pues descubierto, nos damos cuenta a través de los años pues que la metodología no alcanza. Hay muchas metodologías, pero el tener una metodología no nada más, no nos va a asegurar que vamos a lograr el resultado del proyecto. También se necesitan competencias. Y ahí es donde entra, pues bueno,
la complejidad, y ahorita vamos a ir viendo un poquito más que se convierte en más divertido. ¿Qué es una competencia? Un project manager, pues bueno, como les decía al principio, tiene que tener las competencias necesarias para llevar un proyecto al éxito. Las competencias son esos comportamientos observables que yo puedo ver la diferencia entre la parte teórica de lo que yo sé a lograr el resultado. Ahí en el medio están precisamente estas competencias, estas habilidades, estos comportamientos observables que yo pueda ver que realmente la persona sabe. Y aquí, bueno, a mí me encanta entender, o cuando yo entendí esta parte de competencias, la entendí con un ejemplo que siempre les platico, y es como cuando aprendimos a abrocharnos las cintas de los zapatos. O, por ejemplo, algo complejo que también el otro día comentaba, es como cuando aprendes a manejar. Una cosa es el que tú leas y pues bueno, te aprendas el reglamento de tránsito. Eso es lo que yo sé qué debo de hacer, pero aprendiéndome el reglamento no voy a ser competente detrás de un volante. Cuando, pues me imagino, a lo mejor la mayoría, a mí realmente no me tocó presentar un examen para que me dieran mi licencia, pero bueno, hoy en día presentas un examen, vas a tránsito y presentas tu examen, pasas el examen y entonces eres elegible para hacer un examen práctico. Imagínense, este examen práctico es lo que está haciendo esa persona, es observando la competencia de pues manejar. Y él evalúa ciertas cosas que tú debes de cumplir para que puedan emitirte un certificado, pasas ese examen y te dan tu licencia. Eso pudiera ser suficiente porque pues ya tienes tu licencia, entonces pues bueno, ya puedes estar tras un volante y manejar. Los que somos padres y a lo mejor tenemos hijos que ya están en ese proceso, pues a lo mejor llega el hijo o nosotros mismos con la licencia y no te sientes competente, pues a lo mejor para manejar una carretera, un viaje de 2, 3 horas, porque pues apenas tienes tu licencia, te faltan horas de vuelo o horas tras el volante. Nos da esa tranquilidad, imagínense, los proyectos es igual. El tener una certificación o tener un papel o haber estudiado cierta metodología no me hace una persona competente. Aunque el tránsito vio que yo pude manejar, pues me pude estacionar, pude hacer ciertas cosas básicas. Para poder ser competente y manejar horas una carretera, pues necesito muchas horas de estar tras el volante, de enfrentarme a varios obstáculos y poderlos sobrepasar. Lo mismo son con las competencias. Es importante observar esas competencias, y quienes observamos competencias, pues obviamente es importante que sepamos, ¿verdad? O sea, no me valida el que alguien, si yo quiero manejar, pues no me va a validar alguien que no sabe manejar. Tiene que ser alguien que ya haya hecho eso para poderme decir que soy competente. Así es en las competencias, eso es mucho de lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos con los project managers, pues bueno, es tener la claridad del perfil. Y bueno, como project manager el perfil es complejo. Nosotros lo vemos como en 4 cuadrantes de competencias o 4 categorías de competencias. Un set de competencias son las competencias técnicas del negocio o de la especialidad. ¿Qué debo de saber del negocio en el que estoy? Ahorita les platicaba que pues definitivamente cada vez se requieren más estas competencias en las organizaciones de administración de proyectos. Y
dependiendo de la industria, pues bueno, sí necesito saber yo como project manager, no nada más las competencias técnicas de administración de proyectos, sino también las competencias técnicas de la industria en la que estoy. Sí, me dedico a hacer, no sé, en la parte de turismo, pues hay proyectos que se hacen en la parte de turismo. Si me dedico a la industria de la manufactura, pues a lo mejor estoy en una empresa donde hacemos llantas, pues bueno, necesito saber de ese negocio, qué hacemos, quién es mi competencia, eh, la parte técnica de cómo se produce, todo eso son competencias que sí debo de saber y me van a ayudar para lograr tener proyectos exitosos. También las competencias de administración de proyectos, pues bueno, este es un set de competencias, o sea, aparte de saber de la industria, pues sí es importante que yo sepa de administración de proyectos. Y nosotros definimos estas competencias, pues bueno, basadas en, hay varios estándares. Las competencias que nosotros definimos como claves de administración de proyectos tienen que ver con 10 diferentes áreas del conocimiento de la administración de proyectos e involucran pues desde la administración de los involucrados que participan en el proyecto. Es importante que yo sepa cómo administrar a los involucrados, cómo administrar, sí, el costo, el tiempo y la calidad, que son como los temas básicos de administración de proyectos, y muchas veces creemos que con dominar estas 3 áreas es suficiente, pero no nada más es tiempo, costo, calidad lo que involucran proyectos. Involucran también la administración de los equipos de las personas, cómo voy a interactuar con cada uno, qué información, cuál va a ser la dinámica, también la parte de abastecimientos, qué voy a adquirir fuera, qué voy a maquinar dentro, si voy a hacer ciertas como adquisiciones o compras outsourcing. También estar al pendiente de los riesgos que impactan a mi proyecto. Y al final, pues bueno, ver todo esto como un todo y poder integrar la información. Estas son como la parte, los sets de la parte de técnica de proyectos. También, aparte de estas competencias, pues bueno, tenemos las competencias gerenciales que nos van a ayudar a influenciar a otros. Solamente las competencias técnicas de administración de proyectos o del negocio, pues no son suficientes. Necesito también tener competencias gerenciales. Dependiendo de la posición, pues hay competencias que se hacen más importantes o críticas en una posición. La negociación, por ejemplo, en ciertas posiciones donde yo tengo que, no sé, a lo mejor un proyecto, pues definitivamente requiere negociación con externos o con los mismos departamentos de mi empresa, pues hay cosas que tengo que negociar. Hay un equipo que tengo que dirigir, entonces pues necesito desarrollar a mi equipo. Una de las competencias gerenciales que cada vez que platicamos en la oficina de diferentes proyectos e identificamos que es cada vez más crítica es la conciencia del entorno. Esta competencia gerencial es una de las competencias básicas y se convierte pues cada vez en una competencia más crítica y lo que menos vemos, el saber qué me demanda la situación, leer la situación para actuar en consecuencia. Es una de las competencias más importantes si estoy liderando un equipo o un proyecto. Y también tenemos ahora sí, las competencias personales, competencias que me van a ayudar a autodirigirme. Entonces, estos son el set de competencias que necesitamos como project managers. Entonces, si se fijan, sí es un perfil complejo, sí es un perfil donde necesitamos
muchas competencias donde solamente estacionarme, saberme estacionar y manejar de reversa y hacia adelante no me es suficiente. Entonces, es un perfil complejo y necesitamos prepararnos porque las posiciones, las empresas, cada vez necesitan más de nuestras habilidades y entonces necesitamos desarrollar estas habilidades de administración de proyectos en los cuatro sentidos. Y bueno, pues, ¿cómo sé, después de ver todas estas competencias, que soy la persona o que tengo a los mejores? Normalmente en las empresas esto es como una de las preguntas cuando empezamos a ver esto, dicen, y bueno, ¿y cómo sé que tengo a los mejores? ¿Cómo sé que las personas que yo decidí que formaran parte de mi equipo tengan estas competencias? Y ahí es importante pues, echarnos un clavado y pensar cómo estamos haciendo el reclutamiento de nuestros equipos de trabajo. Nos ha tocado, ya bueno, me ha tocado a mí varias veces estar con clientes donde el otro día me decía un cliente, bueno, es que yo todas las personas, esta empresa tiene más de 30 años y todas las personas que trabajamos aquí, cada una yo la elegí y sé exactamente por qué los elegí. Lo único que yo me fijo es que a mí me den buena espina. Si me da buena espina que es una buena persona, lo contrato. Entonces, pues bueno, este es un método, pues a la percepción. Hay personas y hay empresas que se han formado bajo estos métodos empíricos donde yo creo que va a funcionar o yo creo que no va a funcionar. Está también el método científico, que bueno, nosotros nos vamos más por la evidencia, el ver, el tener estos métodos, pues con evidencia nos ayuda a reducir la brecha de la incertidumbre de si estas personas que estoy invitando a mi equipo son las personas correctas. Nosotros utilizamos pues varios de estos métodos que son, o herramientas, que van desde exámenes psicométricos hasta evaluación por competencias, porque bueno, ya la última parte de administración por resultados, pues nada más al equipo interno. Pero estas herramientas nos van ayudando a reducir esta incertidumbre. Y les voy a platicar un poquito de cada una, porque me podía llevar aquí horas platicándoles de cada uno, pero es importante que pensemos y que vayamos evaluando cuáles de estos métodos utilizamos en nuestras empresas, porque entre más de estas herramientas o tengamos más herramientas de este tipo, nos puede acercar a saber si realmente la persona es la persona que si tengo realmente a los mejores, si es la persona competente. La mayoría de las empresas manejamos exámenes psicométricos. Estos exámenes psicométricos nos acercan alrededor de un 50-60% de tener a los mejores. Estos exámenes psicométricos nos ayudan a identificar la mayoría de las veces la personalidad. Si se acuerdan ahorita de los 4 cuadrantes que vimos, uno de los cuadrantes tiene que ver con la parte personal y es para autogestionarme. Si el orden, si soy una persona con valores, con ética, qué me motiva, todo eso es muy importante. Entre más información tengamos de las personas, es más valioso porque nos va a ayudar a saber cómo gestionar. Pero no es suficiente. Si queremos saber que tenemos a los mejores, nosotros, por ejemplo, nos apoyamos en exámenes psicométricos, pero también utilizamos mucho esta parte de las entrevistas por competencias. Por eso tan importante saber de competencias, porque a la hora de tener los psicométricos, tenemos una entrevista por competencias y
lo que hacemos en estas entrevistas es, pues, indagar un poco más en las competencias críticas del puesto. En una hora difícilmente puedes ver el 100% de una persona. Entonces, lo que nosotros hacemos es identificar el perfil del puesto, cuáles son las competencias críticas, cuál es el objetivo estratégico de ese puesto, cuál es el rol, cuál es el reto principal. En la parte de la cultura me ayuda a entender y hacer el fit de la parte personal, pero entendiendo el perfil o el puesto, la parte crítica del puesto, me ayuda a poder como priorizar las competencias que tengo que observar. Y entonces, en esta parte de entrevista por competencia, imagínense que eres el que está evaluando y decidiendo si la persona le vas a dar o no la licencia. Entonces, nos ayuda un poco más a tener certeza de que realmente tenemos a la persona con las competencias necesarias. Esta otra herramienta que es la evaluación por competencias o el assessment, donde se hacen, y hay muchas empresas que aplican estos assessment o simulaciones, donde yo le pido al candidato o a la persona que quiero evaluar que me resuelva alguna situación, que me haga una presentación. Si es alguien, no sé, de ventas, pues a lo mejor le doy una situación y quiero verlo cómo resuelve una venta, cómo cierra, y ahí pues yo puedo hacer una evaluación donde yo debo de observar ciertas competencias. Normalmente pues estos procesos obviamente nos demandan más tiempo y pues no es como una herramienta que utilices para hacer, por ejemplo, un filtro. Pero sí es una herramienta muy buena y nos va a ayudar a acercarnos mucho más porque pues yo ya lo estoy viendo en una situación real. Y también está pues la administración por resultados, que esta es la infalible, o bueno, ni tan infalible porque al final estamos hablando de personas y entonces siempre está el tema pues de la persona que no somos tan predecibles, ¿verdad? La administración por resultados, pues esto nos ayuda a identificar realmente que la persona está cumpliendo los objetivos. Este es todo un sistema y todo un trabajo que hay que hacer de definición de objetivos. Esta persona va a llegar a resolver un reto que yo ya definí antes de hacer todo el proceso de búsqueda. Cuando tengo a la persona, pues tengo los objetivos claros de qué es lo que yo espero del puesto, qué va a lograr, cuáles son los KPIs que debe de lograr, cada cuánto voy a estar midiendo a la persona y darle una retroalimentación. Y esta herramienta demanda pues un alto compromiso, tanto de la persona que está formando parte de la empresa, como el que lo dirige. Y obviamente, pues bueno, todo un staff que respalda. En una parte inicial de un sistema de administración por resultados, pues hay un gran esfuerzo que se hace. Y una vez que se establece, pues esto es lo que nos va ayudando a identificar si estamos o no logrando resultados, si no, qué específicamente es lo que tengo que cambiar. Y en la medida que yo voy dando un feedback, pues esto se va enriqueciendo tanto la empresa, el jefe, como la persona. Muchas veces nos toca que nos dicen los clientes, es que ¿sabes qué? Pues esta persona que contraté, pues no fue lo que yo esperaba, entonces quiero que tú me ayudes a buscar a alguien que sí sea bueno. Y a la hora que indagamos un poco, sobre todo, pues bueno, a la hora que queremos hacer el perfil, bueno, a ver, dame cuál es el objetivo estratégico, no saben cuál es el objetivo, no saben qué es lo que están buscando. Y entonces nos cuestionamos, bueno, entonces a lo mejor la persona que dejaron ir no era tan mala, porque pues si ni siquiera sabemos qué es lo que estábamos esperando de él, no tenemos claridad en el puesto, pues seguramente la persona no supo cuáles eran los objetivos
y pues definitivamente es difícil adivinar el pensamiento a otra persona, ¿no? Entonces, sí es muy importante, si somos nosotros líderes de equipos, tener, así como al principio dijimos, la gestión del valor de los proyectos, pues también la gestión del valor de los puestos, de saber tener claridad de qué espero del puesto para que la persona que venga a hacer las funciones en el puesto pueda desempeñarse y pueda saber también él qué está logrando y si no está logrando, por qué no está logrando y ayudarlo a que sí logre. Esto es como la mejor manera para saber si tenemos a los mejores. Hay también, pues así como les platicaba un poquito ahorita de la certificación y cuando sacas tu licencia, bueno, pues también hay certificaciones dentro de la administración de proyectos que sí nos ayudan, así como la licencia, el decir, bueno, pues ya tienes licencia, pues de alguna manera sé que pasaste por un proceso. Hay certificaciones que emiten, por ejemplo, el Project Management Institute, donde nos dicen, está muy basada estas certificaciones en la parte teórica. Hay que estudiar un estándar porque el PMI emite un estándar en Estados Unidos de cómo se deben hacer los proyectos bajo un estándar de administración de proyectos. Y entonces hay diferentes niveles de certificación donde yo puedo, como recién egresado, que no necesito tanta experiencia, certificarme como un Associate in Project Management. Necesito leer el estándar del PMI, presentar un examen y si todo sale bien, pues bueno, me dan mi certificación. Hay una certificación como Project Manager, que es el PMP, que es el Project Manager Professional. Para esta certificación sí necesitas pues, más horas de vuelo, necesitas tener creo que más de 5 años haciendo proyectos y mandas evidencia de tus proyectos. El PMI te regresa una autorización donde eres elegible para presentar el examen y entonces el examen difícilmente, si nunca has hecho proyectos, pues difícilmente vas a pasar ese examen. Y así como, bueno, el Project Manager, el PMP, como esta certificación, hay otra que es Program Manager. La diferencia es que ahí tienes que tener experiencia en programas de proyectos, haber hecho proyectos que son interdependientes unos de otros. Y también hay una certificación como Portfolio Manager, donde tú ya has manejado varios proyectos al mismo tiempo. Y entonces, pues bueno, es como certificaciones que van creciendo en complejidad. Así como el PMI, también existe el IPMA, que es otro organismo, solo que este es de Europa. Y la diferencia, o una de las principales diferencias con el PMI, es que el IPMA está basado en competencias. Entonces, es un poco más complejo tener esta certificación porque ahí sí tienes que certificar la competencia. Entonces, es un proceso un poco más complejo. Todos estos son de multiindustria, o sea, cualquier persona que haga proyectos no es de una industria en específico. Está también, por ejemplo, el CMAA. Este sí es exclusivamente para empresas que hacen proyectos de construcción. El CMAA es el Construction Management Association of America. Ellos certifican competencias en administración de proyectos de construcción. Y también está el CONOCER, que es una entidad paraestatal de la Secretaría de la Educación Pública, donde también promueven la competitividad y la productividad y en el medio aquí en México, y hay una infinidad de estándares que están dentro del CONOCER y ellos certifican también competencias. Puedes
si tienen oportunidad, de verdad, métanse ahí a la parte, a la página de conocer. Hay estándares desde meseros hasta soldadores, gente que hace reclutamiento, gente que hay estándares de una gran, pues una cantidad bastante importante de estándares, desde muy sencillos hasta muy complejos. Nosotros hace 2 años colaboramos con ellos para hacer el estándar de gestión de trabajo por proyecto. Entonces ahí está este estándar y ya está disponible para ustedes. Entran a ver el estándar y tienen que cumplir con lo que viene en este estándar, presentar evidencia y pueden tener una certificación como de gestión de trabajo por proyecto. Y bueno, pues las herramientas y las certificaciones son suficientes para tener a los mejores. Nos toca mucho que el otro día estábamos en una junta y nos decía un cliente, bueno, pues definimos perfil y él quería un project manager porque él estaba seguro que teniendo un project manager todos sus problemas se iban a solucionar. Y entonces decía, bueno, y ya cuando contrata el project manager y cuando llega el project manager, y le decíamos, oye, va a llegar y no creas que va a traer la varita mágica y tus problemas se solucionaron. A veces hay una alta expectativa cuando contratan este tipo de perfiles que saben que son como complejos. Pero pues no es solamente eso lo que es importante para las empresas, o solamente tener un project manager vas a solucionar tus proyectos. Es importante también, nosotros identificamos 4 elementos clave. Uno tiene que ver con la estructura, con la empresa. La empresa tiene que estar diseñada para poder facilitar el proceso de los proyectos. Si es una empresa que hace exclusivamente proyectos, pues bueno, toda su estructura, su metodología, sus procesos, su organigrama debe de responder a esto. Si la empresa no hace solamente proyectos, pero sí tiene proyectos que van sucediendo, bueno, debe de facilitarse el proceso para que estos proyectos sucedan y sean exitosos. Es importante, como les decía ahorita, es súper importante. Si tengo ya bien definida mi estructura, mis procesos, pues que los perfiles respondan a esos procesos, que los perfiles estén diseñados por competencias para que sean muy fácil o más fácil poder observar la competencia de las personas, tanto técnicas como de administración de proyectos, gerenciales y, como les decía ahorita, súper importante que la parte personal esté alineada con la cultura de la empresa. ¿Sí? Esto que decía el cliente, yo me encargo, todas las personas, si veo que van a hacer clic o que me den la confianza, es solamente la parte personal. Y con eso, validando eso, no es suficiente. Apoyarnos obviamente en las herramientas de selección. Entre más herramientas tengas, pues vas indagando un poco más en las personas. Y a mí me gustaba mucho lo que oí el otro día a una persona que decía, las entrevistas pues es una oportunidad que tienes para indagar en la persona. Entre más información tengas, pues más información que vas a poder utilizar para el beneficio de tu empresa. Y pues la última, que es la gestión de talento. Estos 4 elementos son básicos para que la gente o que estos elementos nos ayuden a saber que tenemos al mejor talento disponible. La involucración del jefe con áreas de recursos humanos y con la persona. Todos son un equipo que debe de funcionar y si tenemos estos engranes que funcionan y que se relacionan, pues ahí sí podemos asegurar que vamos a tener proyectos y procesos exitosos. Muchas veces me toca que la gente espera que el colaborador que contrata
recursos humanos se encargue y que le adivine el pensamiento y que funcione. Eso pues difícilmente va a suceder. No digo que no, pero es muy difícil. Es un trabajo que tiene que ser en equipo para que pueda funcionar. Y siempre el jefe es el que sabe, o el líder es el que debe saber qué es lo que necesita ese puesto o qué necesita su equipo de trabajo, y definitivamente esta información de conocer a las personas que tenemos en nuestro equipo es importante porque no todos los puedo gestionar igual. Si quiero gestionar a todos los elementos de mi equipo de la misma manera, pues a algunos lo voy a atinar, pero en la mayoría de las veces no lo voy a atinar. Entonces sí es importante que conozcamos pues lo más que podamos a nuestro equipo para poderlo gestionar de la manera que necesitan para que sean más exitosos. Y pues bueno, definitivamente a mí me gusta mucho esta última slide donde nos dice Lawrence Bossidy: estoy convencido de que nada de lo que hacemos es más importante que contratar y desarrollar a la gente. Al final del día, la apuesta es hacia las personas, no a las estrategias. A veces creemos que el tener a la empresa con la mejor estrategia y el mejor producto, que vendo un producto buenísimo, pero no le pongo atención a los procesos para atraer al mejor talento. Y a veces atraemos al mejor talento, pero no lo desarrollamos, pues esas empresas tienden a perderse. Si queremos una empresa que realmente sea exitosa, que haya un retorno de inversión, como dice el tema, pues de verdad que necesitamos enfocarnos al talento. El talento es lo que hace las personas, somos las que hacemos las empresas. Y si no desarrollamos a las personas, si no ponemos la atención en identificar realmente qué es lo que yo espero de cada una, dónde está y cómo voy a ayudarlo a que sea más exitoso, pues definitivamente esa empresa, si no lo hace, va a terminar por desaparecer. Hay, pues bueno, infinidad de casos de empresas que han desaparecido, y si nos fijamos, muchas veces tienen que ver con el no tener el cuidado a las personas que hacen las empresas. Pues hasta aquí es lo que les puedo compartir de mi experiencia, de lo que nosotros hacemos y hemos hecho en cuanto a identificar talento para proyectos. No sé si por ahí hay alguna pregunta, algo que quieran saber, o alguna duda, queja. No sé, Mirna, por ahí. Gracias, Mayra. Ahorita acaban de escribir aquí en la caja de preguntas y está preguntando Alejandro Rodríguez: ¿el tiempo periodo que debe durar una medición para evaluar a un nuevo colaborador, sí puede o no con el puesto siguiendo la metodología de administración por resultados? Mira, pues depende mucho el puesto, depende del reto que tenga el puesto, pero la mayoría de las empresas han definido entre 3 a 6 meses. 3 meses yo creo que es corto. Yo te diría que en 6 meses tú puedes estar ya teniendo una radiografía del desempeño. En la medida que tú tengas más claros los objetivos, los acuerdes con la persona desde el día 1, si tienes un buen proceso de onboarding, o sea que tú a la hora que llega y tienes todo un proceso definido con los objetivos claros y medibles de qué debe de lograr, y que hagas te asegures que la persona lo tiene igual de claro que tú,
y vayan midiendo periódicamente, a los 3 meses te pudieras ir dando cuenta de cómo ha sido el desempeño, y si no es el desempeño que tú esperas, pues revisar qué estás haciendo, o sea, los dos, ¿verdad? Tanto él como tú como líder, y hacer un cambio. Le das otros 3 meses y puede funcionar. Pero si no tienes definido, que nos pasa muchísimo, si no tienes definidos los objetivos, llega la persona, tú te vas de viaje 2, 3 semanas, luego regresas de viaje, te sientas y en 3 meses quieres evaluar, pues definitivamente no vas a poder tener la información. Entonces, depende mucho cómo sea la gestión. Si tú desde el día 1 tienes los objetivos, yo estoy segura que al cuarto, quinto mes ya sabes si realmente la persona puede desarrollar o cumplir con los objetivos del puesto. Ahora pregunta Enrique Robles, ¿qué tan importante es solicitar referencias de la persona? Es decir, con personas que vieron su desempeño en otros empleos, ejemplo, jefes anteriores, que estás en proceso de contratación, que están en proceso de contratación. Sí, sí, sí. Ese es un tema que me encanta. Sí es importante revisar las referencias. Nosotros dentro de nuestro proceso tenemos el revisar referencias de las personas. Yo siempre, cuando me hacen esta pregunta, siempre les digo, es súper importante que pongas en contexto a la persona que estás pidiendo referencias. Porque imagínate, y nos ha pasado, tenemos personas que nosotros los vemos y para cierto puesto. Y la referencia, de repente nos dicen, es que yo ya chequé referencia con él y me dijeron que no es project manager, que nunca ha sido project manager, o que no tiene las competencias. Y indagamos un poco más y resulta que la referencia se la están pidiendo a alguien con el que trabajó hace 5 años. Pues sí, hace 5 años a lo mejor no tenía la competencia porque hace 5 años a lo mejor estaba iniciando su carrera. 5 años después hay que ver, bueno, pues como situarnos en cuál es la referencia que me están dando y ver en el lapso de tiempo que estuvo trabajando con él y cuando tiene que ver con competencias, porque si las referencias personales, bueno, es así, por ejemplo, si es una referencia de ética, pues difícilmente alguien que no sea ético, pues va a mejorar en el paso de los años, ¿verdad? Puede ser el caso, pero si son referencias en cuanto a competencia técnica, ahí nada más hay que tener cuidado de hacer el análisis en qué tiempo, qué estaba haciendo la persona en ese tiempo. Pero sí son válidas. Es información. Entre más información tenga, me ayuda mucho.